25 minutos. Francisco Rubio, nuestro compañero, nos envió algunos de los audios precisamente de lo que está ocurriendo en el INE sobre ciertos asuntos que merecen nuestra atención por sus repercusiones. Dejo a continuación parte de lo que fue pues un debate interno en la comisión correspondiente, en donde Marco Baños y el consejero Ciro Murayama, bueno, pues plantearon un conjunto de cosas que ahora explicará el propio Ciro Murayama, que está en la línea telefónica, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Pero antes de hablar con Ciro, déjeme recuperar estos momentos que nos dan un referente de cómo están las cosas en esta discusión dentro del Instituto Nacional Electoral. Yo del inciso B lo único que estoy diciendo es que debe mantenerse el tema de que se debe establecer un costo, pero no establecer aquí condicionantes respecto del costo, sino que eso se haga entre las empresas que están involucradas en el tema de la generación de la señal. Eso fue lo que mencioné de manera expresa y eliminar todo el escenario C. La base legal es que mandaron que nosotros fuéramos el árbitro, y si las dos partes nos piden que hagamos esa tarea, hagámosla. Pero en cambio proponen una salida que no solo yo califiqué subóptima, como otros aquí, proponen una salida que no se apega a lo que este comité ha resuelto, que es que no se genere una pauta invertida, sino que vayan a pescar una señal por ahí, a provincia, y la manden, eventualmente con spots locales. Bueno, a ver, me dicen que no tiene base legal facilitar un acuerdo y ustedes generan un escenario no solo subóptimo, sino sublegal. Creo que el secretario técnico es muy desatento. Dije claramente que mi propuesta consiste en que se deje la parte del costo, se redacte de nueva cuenta todo lo que sigue, solo para decir que ese costo será establecido por las empresas que tengan que ver con la generación de la señal. Anuncio un voto particular, pero sí creo que no es la manera, ¿no? Porque hubo buena fe de mi parte al poner esto, y ustedes saben que lo que digo en privado lo digo en público. No sé por qué hicieron esto, no sé por qué estamos ahí. Ojalá que la información que tienen algunos de mis colegas de para que haya un acuerdo en los términos de lo que están proponiendo, del escenario que están decapitando, y si esto llega y resuelto al Consejo General, pues es su responsabilidad. Y si hay una confrontación en Consejo General por no haber considerado un escenario, pues ese encono fue sembrado por esta decisión que van a tomar. Bueno, pues este es el tipo de discusión que se estaba dando el día de ayer, que se dio el día de ayer en las últimas horas, y le llamamos al consejero Marco Baños, que nos dijo que no podría intervenir en este programa esta mañana, y le llamamos al consejero Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Ciro, agradeciendo que estés aquí, pues para explicar de qué se trata este intercambio, qué asuntos se estaba discutiendo y qué resultado tuvo el día de ayer. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, buenos días. El agradecido soy yo. Creo que es una obligación de los consejeros electorales explicar siempre cuáles son nuestras decisiones, y te agradezco la oportunidad. En el ABC, Ciro Murayama, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el asunto? ¿Y qué estamos aquí observando que genera esta fricción entre los consejeros? Bueno, esto en realidad fue antes de ayer por la noche, en el Comité de Radio y Televisión, que es el órgano del Instituto Nacional Electoral que toma las determinaciones acerca de las pautas a través de las cuales tanto las autoridades como los partidos políticos pues lanzan sus anuncios con cargo a los tiempos del Estado en radio y televisión. Hay un asunto puntual que tiene que ver con la reforma constitucional y legal en materia de comunicaciones, que es el célebre Moscarri-Mosthofer, y que en el caso de la ley electoral implica que los concesionarios de televisión restringida, ya sea por cable o por vía satelital, tienen que respetar la publicidad o los spots en materia electoral, de tal manera que no pueden, por ejemplo, quitar los anuncios del IFE o de los partidos políticos que pasan en la señal abierta. El detalle es que la señal abierta, que se puede, sobre todo para el caso de la televisión satelital, difundir en todo el país, pues la
señal que se emite en la Ciudad de México en términos electorales no es una señal del todo neutra o limpia, porque contiene los anuncios que corresponden a la disputa política electoral del DF. Si durante las campañas se toma esa señal tal cual, se van a estar viendo las campañas de los jefes delegacionales, de los candidatos a diputados locales, que además corresponden a un reparto de tiempo que se determina con base en la elección del DF, y eso se vería en todo el país tal cual, lo cual pues no permitiría que las condiciones de la equidad fueran las óptimas. ¿Qué determinó el INE? Bueno, pues que se genere lo que llamamos una pauta impartida, es decir, una señal que tenga solo los anuncios, los spots electorales de índole federal, es decir, retirando todos los anuncios que tienen que ver con una entidad federativa en particular. Y así se genera esa señal, la toman las cadenas de las televisoras satelitales y por todo el país replican la señal abierta de los canales que tienen cobertura en más del 50% del territorio, que son 2 de Televisa y 2 de TV Azteca, y así pues se está dando cumplimiento tanto a la ley de telecomunicaciones como a la ley electoral. Esa era la idea. Lo que pasa es que, como sabemos, pues hay un diferente fuerte entre la empresa DIS, que, bueno, hay que decirlo, participa con MBS, y las televisoras TV Azteca y Televisa, mientras que no lo hay, por ejemplo, con Sky, con la señal de Sky. No, porque esta es su propiedad. De acuerdo, obviamente. Entonces nosotros debemos, ya después de varias resoluciones del tribunal, pues ser una especie de árbitro vigilante de un acuerdo entre las partes, para que se cumpla la ley electoral. Hay diferendos mayores, tú frecuentemente informas de digamos, la rivalidad comercial, en fin. Entonces, ¿qué es lo que estábamos proponiendo algunos de nosotros? Dada la rivalidad, dada la confrontación que hay entre los particulares, que el INE, si ellos se ponían de acuerdo, entregaran una señal al INE y el INE a su vez la entregara a DISH, para que DISH pudiera cumplir con sus obligaciones sin que necesariamente hubiera un trato, un acuerdo que sentara precedentes para otro tipo de litigios que están abiertos entre los distintos particulares. Esta propuesta que yo propuse fue retirada de la votación por 3-2 de los 5 consejeros que integramos el comité, y lo que en realidad estábamos haciendo era crear escenarios de negociación, escenarios para que se pusieran de acuerdo. Desde mi punto de vista, al retirar esta posibilidad, pues no estamos creando las mejores condiciones para un acuerdo entre las partes, y lo cierto es que ya las campañas están encima. Con esto que se determinó, se deben de sentar DIS, Televisa, TV Azteca a dialogar a lo largo de la próxima semana. Si ellos llegan a un acuerdo, pues rápidamente se podrá implementar, espero, y si no, tendrá que ser el Consejo General del INE quien determine. Yo por eso decía ahí en la reunión del comité que me resultaba pues muy sorpresivo que después de haberlo planteado con mis colegas y llegado a un acuerdo de que era pues un escenario que valdría la pena proponerles a las partes, se retirara así de sorpresa a propuesta del consejero Baños. No conocía antes sus argumentos, pues no creo que sea lo más afortunado. Depende ahora de si las empresas se ponen de acuerdo, si este asunto escala un poco más o no. Pues casi que se puede anticipar, Ciro Murayama, por lo que se puede saber de precisamente un diferendo histórico y en tribunales de alto nivel y todo esto. Si te estoy entendiendo bien, Ciro Murayama, estamos frente a algo que tendrá muy previsiblemente que resolver el propio INE, y entonces estamos frente a que DISH y Sky obviamente tienen que cumplir con la ley electoral y tienen que transmitir
la pauta electoral, los spots electorales, y si no les da la pauta electoral las televisoras abiertas, es decir, Azteca y Televisa, pues entonces si Dish no tiene acceso a esa pauta, violaría masivamente la ley electoral con las consecuentes multas que eso significaría. Mira, yo creo que lo que el INE acordaría es una salida para que no ocurra eso. No, bueno, pero, pues si no, ¿cómo? De la siguiente manera, lo que están proponiendo mis colegas es que eventualmente se pueda tomar la señal que se difunde de las televisoras abiertas en alguna de las 15 entidades donde no hay proceso electoral local, de tal manera que no va a haber anuncios de los candidatos de esa entidad a los comicios locales, a gobernador, a diputado local o a presidente municipal, y con eso se salvaría. Yo decía en el audio que ahora hiciste el favor de poner que es subóptimo y sublegal por dos cuestiones. Lo primero es que no tenemos ninguna garantía de que en las campañas a diputados federales que va a haber en todo el país, algún partido no promocione en X estado solo a sus candidatos de esa entidad, y de tal manera que en todo el país podrías estar viendo a los candidatos de Puebla o de Coahuila, ¿no? Donde no habrá licencia ahora. Pero también es legal porque nosotros dijimos que se tiene que generar una pauta federal, le llamamos pauta invertida, esta que no tiene la programación local, y estaríamos dejando a una de las partes, a las radiodifusoras abiertas, a la tele abierta, sin cumplir con esa obligación. Por otra parte, quiero decirte que uno de los argumentos que se usaron ahí, se pusieron en la mesa para echar atrás mi propuesta, es que eventualmente eso podría generar costos para el Estado mexicano. Yo creo que se trata de un argumento un tanto falaz por lo siguiente. Cada que los estados dan una instrucción, regulan algo, pueden incurrir en cierto costo para que esa regulación se cumpla. Si tú haces leyes de tráfico, pues gastas en semáforos, y eso no quiere decir que estés subsidiando a los particulares, estás protegiendo pues que se cumpla la norma. Para cobrar impuestos tenemos oficinas de recaudación, que eso implica alguna erogación para que luego el Estado pueda tener recursos. En este caso, si de lo que se trata es de cumplir la ley de telecomunicaciones y la ley electoral, yo creo que perfectamente el INE podía ver la manera en que los costos en que se incurriera por generar esa señal fueran tomados, por ejemplo, a la hora de que las empresas hicieran su declaración de impuestos, pues como un costo para atender una obligación legal, y de esa manera pues pudieran desgravar. No es un monto mayor de cualquier forma, porque, por ejemplo, Canal 11 sí está entregando esa señal. Si Canal 11, que es un canal público del Instituto Politécnico Nacional, que no está nadando en la abundancia, puede generar esa señal, te aseguro que las dos grandes televisoras privadas del país lo pueden hacer a un costo equivalente que no implique ningún lucro para ellas el cumplimiento de la ley. Pues veremos entonces cómo se conducen las cosas, Ciro Murayama. El tema llegará al pleno del INE. Pues la próxima semana deberán correr estas negociaciones en los escenarios que quedaron previstos en el acuerdo, de donde se retiró el que yo proponía. La verdad es que no encontré ningún argumento para echar atrás. Lo que hubo pues fue una mayoría. Yo les decía a mis colegas, no nos conviene seguir tomando decisiones por el simple juego de las mayorías. Por supuesto que en un colegiado son totalmente legítimos, pero también debemos hacer un esfuerzo por explicar qué hay detrás de los votos, por tratarnos de convencer. Yo creo que no tuvimos esa oportunidad. Lo que dio fue la conformación de una mayoría 3 contra 2 que voló la posibilidad de este acuerdo. Y bueno, pues hay muchos otros temas que debemos de tratar, creo, con un ánimo distinto los consejeros, porque no basta con que tomemos decisiones. Estas decisiones deben de estar bien explicadas, bien razonadas, pues para que la autoridad
sea acompañada en sus decisiones, sea comprendida por la ciudadanía en primer lugar y por supuesto por los sujetos regulados, en un caso partidos políticos, en este caso televisoras. Ciro Murayama, consejero electoral del INE, te agradezco que nos tomes esta llamada y estaremos al pendiente de lo que siga sobre este tema y los demás que ocupan hoy a la autoridad electoral. Buenos días y hasta la próxima. Gracias a ti, Carmen, muy buenos días. Buenos días. Peter Bauer, apoderado